La mañana del 14 de mayo de 2012 en Pamplona, Puebla, comenzó con un cielo de un gris translúcido, de esos que anuncian una lluvia discreta pero persistente. En el pequeño pueblo, aún con aroma a pan recién hecho y tierra húmeda, Sara Delgado, de 27 años, salió de su casa con una mochila ligera y una bufanda tejida por su abuela. Nadie notó nada extraño. Saludó a su madre, pidió a su vecina cuidar sus plantas y tomó la carretera con dirección a la ciudad de Puebla. A partir de ese momento, nadie volvió a verla. Durante los primeros días, su familia pensó que se había quedado sin señal o que había decidido quedarse en casa de una amiga. Pero cuando pasaron 3 días sin llamadas y su teléfono comenzó a ir directo al buzón de voz, el miedo se apoderó de todos. Los vecinos organizaron pequeñas búsquedas. La policía levantó un acta y los medios locales apenas mencionaron su nombre. Sara Delgado se convirtió rápidamente en otro expediente archivado con la etiqueta persona desaparecida. Antes de continuar, si te gustan las historias reales y quieres descubrir más casos como este, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que no deben olvidarse. La madre de Sara, doña Estela, pasó los siguientes 11 años entre cartas, visitas a la fiscalía, marchas con otras familias y noches interminables, imaginando dónde estaría su hija. Su casa se llenó de retratos y velas. Cada año, al cumplirse el aniversario de la desaparición, los vecinos encendían una vela frente a su puerta. El tiempo pasó, los rumores se apagaron y la vida, de alguna manera cruel, siguió su curso. Pero el 18 de julio de 2023, algo increíble sucedió. Una turista española llamada Irene reservó un tour gastronómico en la Ciudad de México a través de una plataforma muy conocida, Airbnb Experiences. El recorrido prometía descubrir los sabores ocultos de la capital con una guía local apasionada por la historia y la comida. Cuando Irene conoció a la guía en persona, se quedó helada. La mujer frente a ella tenía otra ropa, otro nombre y un acento ligeramente diferente, pero su rostro era inconfundible. Se trataba de Sara Delgado, la joven que había desaparecido 11 años atrás. Esa misma tarde, Irene buscó por internet el nombre original y encontró viejas notas sobre su desaparición en Puebla. No dudó en ponerse en contacto con la familia a través de las redes. Al principio, pensaron que era una broma cruel, pero cuando Irene les mostró fotos tomadas durante el tour, no había duda, Sara estaba viva. Los Delgado viajaron a la capital al día siguiente, con el corazón en vilo y una mezcla de esperanza y temor que apenas los dejaba respirar. Llegaron al punto de encuentro del recorrido, frente a la plaza de Santo Domingo. Preguntaron a los vendedores, mostraron la fotografía impresa y esperaron horas. Nadie la vio ese día. Sara había cancelado todas sus reservas. Aquello reabrió viejas heridas, pero también encendió un nuevo impulso. La familia volvió a denunciar el caso, esta vez con una pista sólida. Los medios retomaron la historia y por primera vez en años, su foto volvió a circular. Alguien la había visto, alguien sabía dónde estaba. La investigación se reabrió oficialmente el 22 de julio de 2023. Los agentes entrevistaron a otros turistas que habían tomado el tour y a los administradores de la plataforma digital. Sara, que ahora usaba el nombre Clara Domínguez, tenía un perfil impecable, sin antecedentes y con documentación aparentemente en regla. Vivía en un pequeño departamento en la colonia Roma, donde recibía constantemente huéspedes extranjeros que la calificaban con 5 estrellas por su calidez y conocimiento. La fiscalía obtuvo acceso al registro de su CURP y allí apareció una anomalía. El documento había sido tramitado en Oaxaca en 2014, 2 años después de su desaparición.
El nombre, la fecha de nacimiento y la fotografía eran distintas, pero la huella digital correspondía a Sara Delgado. Fue el primer indicio claro de que ella misma había construido una nueva identidad. Los investigadores se reunieron con doña Estela para comunicarle el hallazgo. Ella apenas podía creerlo. «Si está viva, ¿por qué no ha vuelto?», preguntó con voz temblorosa. No había respuesta. El caso tomaba un giro complejo. Ya no se trataba solo de una desaparición, sino de entender por qué alguien decidiría desaparecerse a sí misma. A medida que la historia se hacía pública, surgieron testimonios. Un hombre de Oaxaca afirmó haber conocido a una mujer muy parecida en un albergue en 2013. Contó que había llegado sola, con poco dinero, diciendo que la habían asaltado y no recordaba su apellido. Desde entonces, trabajó limpiando habitaciones en hoteles de la costa, aprendió inglés y con el tiempo se reinventó. La narrativa del renacer contrastaba con el dolor de su familia. Para doña Estela, cada día de esos 11 años había sido un suplicio. Sin embargo, poco a poco empezó a preguntarse si la hija que buscaba seguía siendo la misma mujer que ahora guiaba turistas por la ciudad. ¿Qué la había llevado a cortar todo lazo? ¿Quién o qué había ocurrido en ese trayecto de silencio? Mientras los medios intentaban localizarla, Sara permanecía en completo silencio. Aparecieron grabaciones de ella guiando tours, sonriente, hablando sobre los secretos de las calles antiguas, las fondas escondidas, la historia detrás de los murales. Parecía segura, feliz. En una entrevista casual en video publicada meses atrás, dijo: «A veces uno tiene que perderse para encontrarse de verdad». Esa frase se volvió viral. La familia logró enviarle una carta por medio de una amiga que la conocía bajo su nuevo nombre. En la carta, doña Estela no recriminaba nada. Solo pedía verla una vez más, aunque fuera unos minutos, para saber que estaba bien. Semanas después, un sobre llegó a la casa familiar en Pamplona. Dentro había una nota sencilla y una fotografía de Sara en Coyoacán. Decía: «Mamá, estoy bien. Solo necesitaba empezar de nuevo. Perdóname». Esa fotografía no trajo paz, sino más preguntas. ¿Qué había detrás de esa necesidad de desaparecer? Las autoridades, presionadas por el interés público, investigaron si Sara había sido víctima de trata o violencia durante aquellos primeros años, pero nada claro emergió. Los primeros señalados fueron su exnovio, un joven llamado Rodrigo, que había emigrado a Estados Unidos poco después de la desaparición, y el dueño del hostal donde Sara había trabajado antes de irse. Ambos fueron interrogados, pero no se hallaron pruebas de participación. La historia comenzó a dividir opiniones. Algunos medios la mostraban como un símbolo de supervivencia, de alguien que rompió con un pasado doloroso y construyó una nueva vida. Otros la veían como una mujer que abandonó a su familia sin explicación. Entre la búsqueda de justicia y el derecho a decidir sobre su vida, México volvió a debatir sobre lo que significa desaparecer. Sin embargo, el misterio estaba lejos de terminar. Un periodista local, Rafael Muñoz, decidió seguir el rastro de Sara con más profundidad. En 2024 comenzó a reconstruir su trayectoria, visitando los lugares donde había trabajado y entrevistando a personas que coincidieron con ella. En la costa de Oaxaca, una cocinera recordó que Sara no llegó sola, sino acompañada de una pareja mucho mayor que ella, aparentemente extranjeros. Esa pista abriría una nueva etapa en la historia, en la que poco a poco se revelaría que su desaparición fue tanto una huida personal como la consecuencia de un secreto familiar que había permanecido enterrado más de una década. La revelación de que Sara Delgado no había desaparecido por secuestro ni accidente, sino por decisión propia, dejó a muchos sin palabras. Hasta los propios investigadores oscilaban entre el alivio de que estuviera viva y la frustración
de haber pasado más de una década rastreando pistas falsas. La historia, sin embargo, apenas comenzaba a desentrañar las razones detrás de su huida. El periodista Rafael Muñoz, conocido por documentar casos de personas desaparecidas, estaba convencido de que aún había vacíos en la versión que se contaba en los medios. Empezó a revisar documentos, registros telefónicos antiguos, declaraciones y cualquier cosa que pudiera arrojar luz. Una de las piezas más reveladoras apareció en un lugar inusual. Una libreta perteneciente a la mejor amiga de Sara, Mariana López, quien guardaba recortes de periódicos y anotaciones personales sobre los días previos a la desaparición. En esas páginas se leía lo que parecía un resumen de conversaciones que Sara había tenido con ella la semana antes de irse. Dice que hay algo que su mamá no le contó, que alguien vino a buscarla. Otra nota, escrita con tinta azul, afirmaba: tiene miedo de que todo salga a la luz. Cree que su padre no era quien le dijeron. Esa frase se convertiría en el punto de partida de una investigación paralela, una que reconfiguraría por completo la versión familiar. Rafael viajó a Pamplona, Puebla, para entrevistar a doña Estela, con la esperanza de confirmar o descartar aquella pista. La mujer, envejecida por los años de angustia, lo recibió con la misma cautela con la que había tratado a decenas de periodistas a lo largo del tiempo. Cuando él le mostró las notas de Mariana, su rostro cambió. Guardó silencio varios segundos y luego dijo: no todo lo que Sara sabía era mentira, pero hay cosas que no se pueden decir fácilmente. Así comenzó un relato que mezclaba pasado y dolor. Estela contó que cuando Sara tenía apenas 3 años, su padre, Antonio Delgado, desapareció. Ella siempre le dijo que él había muerto en un accidente, pero la realidad era diferente. Antonio había abandonado la familia tras verse implicado en una investigación interna dentro de la policía municipal. Había sido acusado de encubrir a un grupo que participaba en desapariciones forzadas en los años 90, cuando la inseguridad en los alrededores de Puebla crecía sin control. Nunca hubo pruebas directas contra él, pero su repentina ausencia lo convirtió en sospechoso. Doña Estela, entonces, decidió proteger a su hija de esa historia y de la vergüenza pública. Sin embargo, una carta enviada en 2012 por un abogado jubilado, antiguo compañero de Antonio, habría cambiado todo. En esa carta se mencionaban nombres, ubicaciones y una supuesta evidencia que probaba que Antonio no había huido por miedo, sino porque lo estaban buscando para silenciarlo. Esa carta había llegado días antes de que Sara desapareciera. Rafael, intrigado, buscó al remitente. Encontró que el abogado, Javier Mondragón, había fallecido en 2018, pero su hijo conservaba parte de los documentos personales del padre. En una carpeta halló copias de testimonios y un archivo digital guardado con el nombre Alajero. Su contenido resultó perturbador. Fotografías escaneadas de documentos oficiales que vinculaban a policías de varias localidades con desapariciones de jóvenes cometidas entre 1993 y 1996. En una de esas listas aparecía el nombre de Antonio Delgado. La hipótesis comenzó a tomar forma. Sara pudo haber descubierto la carta, entender el asunto y decidir marcharse antes de que su apellido se convirtiera en un estigma. Quizá incluso alguien la buscó temiendo que revelara algo, pero faltaba lo más importante, su voz. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la noticia de su reaparición seguía extendiéndose por redes sociales. Varios de sus exclientes del tour empezaron a compartir fotos y videos. En uno tomado en octubre de 2022, se la veía guiando a un grupo en el mercado de la Merced, hablando sobre cómo las ciudades esconden historias que no se atreven a decir su nombre.
La frase, repetida con tono reflexivo, resonó más fuerte tras saberse quién era. Rafael decidió enviarle un mensaje directo utilizando una cuenta falsa, haciéndose pasar por un turista interesado en su recorrido. 2 días después, recibió respuesta. «Hola, claro, te puedo agendar para el viernes. Nos vemos a las 10 frente al Museo Franz Mayer». Llegó puntualmente con cámara oculta. La reconoció de inmediato, cabello más corto, mirada tranquila. Ella parecía no sospechar nada. Durante el paseo, él la escuchó hablar, observar y reír, hasta que al final del recorrido decidió revelar su identidad. «Sara, soy periodista, vengo de Puebla, solo quiero entender». La expresión de ella cambió instantáneamente. No corrió, pero su cuerpo se tensó. «Ya no soy esa persona», susurró. Rafael insistió con respeto. Su madre seguía viva, aún la esperaba. Ella bajó la cabeza. «No sabes lo que fue crecer con una mentira», dijo después de un largo silencio. «Mi padre no murió como me dijeron, lo encontré, o al menos lo que quedaba de él». Esa afirmación paralizó a Rafael. Sara aceptó reunirse con él al día siguiente en un café de la colonia Juárez. Allí contó por primera vez su versión. Su viaje a Puebla, aquel mayo de 2012, no fue espontáneo. Había recibido un mensaje anónimo que mencionaba a su padre y le pedía ir sola a un punto cerca de Cuautlancingo. El remitente decía tener algo que ella debía saber. Cuando llegó, encontró una casa abandonada con partes de uniformes viejos y un cuaderno con iniciales de su padre. Dentro, una dirección escrita en la costa de Oaxaca. Sara le explicó que esa pista la llevó semanas después a Puerto Escondido, donde conoció a los extranjeros que ahora se sabía que la habían acompañado. Eran documentalistas que investigaban casos de desapariciones ligadas a corporaciones policiales. Con su ayuda, logró rastrear el paradero de un antiguo colega de su padre, quien le confesó que Antonio había sido asesinado en 1998 y enterrado clandestinamente. Esa información nunca se filtró porque todos los involucrados tenían miedo o estaban muertos. «Yo no huí por cobardía», dijo ella finalmente. «Huí porque entendí que mi apellido valía más que mi vida si alguien sabía lo que tenía». Dejó Puebla sin mirar atrás. Para sobrevivir y empezar de nuevo, aceptó la ayuda de los documentalistas, tramitó nuevos papeles y con el tiempo aprendió a guiar turistas como una forma de esconderse a simple vista. Cada grupo era una excusa para contar verdades disfrazadas de anécdotas, añadió. Rafael le pidió permiso para publicar su historia, pero ella se negó. Dijo que ya no tenía miedo, aunque tampoco deseaba volver a ser noticia. «Lo único que aún me duele es mi madre. Un día la veré, pero no como la hija que buscaba, sino como alguien que por fin comprendió». Días después, Rafael regresó a Pamplona y transmitió a doña Estela lo que sabía. Ella escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando él terminó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entonces sí la perdí», murmuró, «pero porque al fin se encontró». El periodista nunca publicó el reportaje completo, aunque fragmentos se filtraron y circularon en blogs locales. En 2025, Sara Delgado seguía viviendo discretamente en la capital, guiando sus tours con grupos pequeños. De vez en cuando, alguien la reconocía. Ella respondía con una sonrisa y decía, «Sí, esa soy yo. Pero no pregunten dónde estuve, pregunten qué aprendí». La historia de Sara abrió un debate nacional. ¿Cuántas de las desapariciones en México escondían también huidas voluntarias por miedo, por amenazas o por búsqueda de identidad? Su caso hizo visible otro tipo de dolor, el de quienes se borran de su propia vida para sobrevivir, el de quienes no esperan ser encontrados, sino olvidados en paz. Un día de lluvia, una mujer mayor se bajó de un autobús en la Plaza Río de Janeiro. Caminó hasta la esquina donde Sara acostumbraba iniciar su recorrido.
Cuando sus miradas se cruzaron, nadie más en la plaza entendió lo que pasaba. Solo se abrazaron sin palabras, mientras la ciudad continuaba su ritmo indiferente. Era doña Estela, que finalmente había decidido tomar el tour, solo para conocer a la guía que todo el mundo decía que contaba las mejores historias de la ciudad. No hablaron del pasado. Sara la llevó por las calles, como a cualquier visitante, señalando los lugares donde la historia de México había dejado huellas vivas. Al llegar al final, junto al Parque México, Estela le tomó la mano y dijo: «Ahora entiendo por qué te fuiste. Ojalá hayas entendido tú también por qué te esperé». En ese momento no hubo lágrimas, solo un silencio largo y sereno. Sara respiró profundo, miró al cielo gris sobre la colonia Condesa y respondió: «Sí, mamá, ya lo entendí. Y aunque nadie lo supo más que ellas dos, ese día fue el verdadero final de una desaparición que empezó con miedo, siguió con huida y terminó con perdón». Aquel reencuentro entre Sara y su madre se convirtió en una especie de punto de inflexión silencioso, un cierre invisible que ambas entendieron sin necesidad de palabras. Después de 11 años de búsqueda, ninguna de las dos sabía con certeza cómo actuar frente a la otra. Doña Estela había cargado con la ausencia como con un peso sagrado. Sara, por su parte, había moldeado toda su identidad alrededor de esa huida. La reconciliación no fue inmediata, pero sí profunda. Durante los días siguientes, madre e hija compartieron pequeños gestos que reconstruyeron lentamente la relación rota por el tiempo. La noticia del encuentro circuló primero en pequeños foros locales y poco después saltó a los medios nacionales. «La mujer que desapareció y decidió no volver», titulaban algunos medios sensacionalistas. Otros optaron por un tono más humano: «Sara Delgado y el regreso que no todos comprenden». Lo cierto es que la historia tocó fibras sensibles en un país donde hablar de desapariciones significaba casi siempre hablar de tragedias irreversibles, no de reencuentros. El periodista Rafael Muñoz fue uno de los pocos en mantener distancia. Sabía que no todo podía contarse. Sus grabaciones y notas formaban una serie de entrevistas que no publicó, por respeto a Sara y a la integridad de la verdad fragmentada que había escuchado. Años después, ese material se convertiría en parte de un documental producido por una universidad mexicana, centrado en los motivos personales que llevan a alguien a desaparecer voluntariamente. Pero eso aún tardaría en gestarse. Por entonces, Sara seguía conduciendo sus tours en la Ciudad de México, aunque había reducido la cantidad de grupos. Al principio, la gente acudía más por curiosidad que por interés en la historia o la gastronomía. Ella, sin embargo, nunca hablaba de su pasado. Sonreía con educación y respondía con frases medidas. «Hay cosas que uno solo puede contar caminando». Fue así como muchas de sus rutas empezaron a transformarse en relatos sobre identidad, memoria y silencio. Una noche, después de una larga jornada, Sara recibió un mensaje de un número desconocido. «Si no cuentas la verdad completa, alguien más lo hará». No dijo nada a su madre ni a Rafael, pero el miedo antiguo regresó como eco. Analizó el texto una y otra vez, intentando adivinar si se trataba de una amenaza o una provocación. Decidió no responder. Sin embargo, a los pocos días, un usuario anónimo filtró parte de las grabaciones de Rafael, donde ella mencionaba el nombre de un ex policía vinculado con la desaparición de su padre. A partir de ahí, la historia tomó un rumbo más oscuro. Los informes dormidos de años comenzaron a circular. Viejos expedientes se abrieron nuevamente. El apellido Delgado volvió a aparecer en reportes judiciales, y la sombra de aquel pasado que Sara había intentado enterrar regresó en forma de investigación pública.
Ella intentó retirarse, eliminar sus perfiles, dejar sus actividades, pero la curiosidad mediática era implacable. Rafael la buscó, alarmado, preocupado por su seguridad. Cuando la localizó, notó en ella una mezcla compleja de serenidad y cansancio. Sabía que esto volvería, le dijo sin sorpresa. Todo lo que se esconde termina saliendo a la luz, aunque uno cambie de nombre. El periodista quiso ofrecerle ayuda, pero ella se negó. Había pasado demasiado tiempo huyendo. «Esta vez no corro», afirmó. «Quiero que se sepa quién fue mi padre y qué hicieron con él». Con esa decisión, Sara presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Puebla, solicitando la reapertura del caso de su padre y el acceso a los archivos de 1998. El trámite fue largo y lleno de trabas burocráticas, documentos extraviados, nombres tachados, funcionarios que ya no trabajaban o alegaban no recordar. Aún así, continuó insistiendo. La acompañó el Comité de Familias Buscadoras de Puebla, un grupo que la recibió no como víctima, sino como una más de las que pelean contra el olvido. Durante las reuniones, Sara escuchaba las historias de otras madres y hermanos que buscaban a sus desaparecidos. Aprendió que el dolor colectivo tenía una fuerza que el aislamiento no. Fue entonces cuando aceptó regresar a Pamplona, no como la hija perdida, sino como parte del movimiento que exigía verdad. Su primera aparición pública fue durante una vigilia frente al Palacio Municipal. Sostuvo una vela y dijo: 11 años creí que mi historia debía permanecer oculta. Hoy sé que callar también es morir un poco. Aquel discurso breve, grabado en un video de celular y compartido en redes, se volvió viral. Las imágenes de Sara frente a una multitud con velas encendidas conmovieron a miles de personas. Por primera vez, no era solo una historia de desaparición o reaparición, sino un símbolo de resistencia. La misma mujer que antes había borrado su pasado, ahora lo usaba como camino de justicia. El impacto fue tan grande que incluso funcionarios del gobierno estatal se vieron obligados a pronunciarse sobre el caso. La carpeta de investigación de Antonio Delgado fue abierta por primera vez en 27 años. Los documentos revelaron lo que Sara ya intuía. Existía una red de encubrimiento dentro de la corporación policial de los 90, y su padre había sido un testigo clave. Fue eliminado justo antes de entregar pruebas de corrupción y abusos sistemáticos. La información había sido sellada bajo el argumento de seguridad nacional. Cuando Sara leyó el expediente completo, sintió una mezcla de alivio y rabia. Había dedicado gran parte de su vida a huir del legado de su padre, sin saber que él también había huido, pero por salvar a otros. Llevamos la culpa de los muertos sin saber que algunos murieron intentando limpiar el nombre de todos, dijo en una entrevista posterior con Rafael. La repercusión mediática volvió a hacer que su madre recibiera llamadas, a veces de periodistas, a veces de desconocidos. Pero esta vez, doña Estela no se escondió. Apareció ante las cámaras con la misma fortaleza con que había buscado durante años. A las madres nos enseñan a esperar. Yo esperé a mi hija esperó la verdad. Bill. Esa frase quedó grabada en la memoria colectiva y fue citada en marchas posteriores. Con el paso de los meses, Sara y Estela firmaron una solicitud para la exhumación de una fosa identificada en las afueras de Huejotzingo, donde supuestamente se encontraba el cuerpo de Antonio Delgado. Cuando los restos fueron analizados, la comparación genética confirmó la relación. Sara asistió al entierro con la serenidad de quien, por fin, cierra un ciclo. No hubo cámaras ni discursos, solo ella y su madre, dejando flores en una tumba que ahora tenía nombre. Después del sepelio, Sara escribió una carta para un proyecto académico sobre la memoria histórica en México. Decía: desaparecer es borrarse del dolor,
pero también es una forma de sobrevivirlo. A veces no desaparecemos para que nos olviden, sino para ver si el país cambia sin nosotros. México no ha cambiado, pero yo sí. Y eso, al menos, es algo. La historia conmovió a las comunidades rurales de Puebla y Oaxaca. Jóvenes activistas comenzaron a organizar encuentros llamados talleres de memoria activa, inspirados por sus experiencias. Sara participó en varios, narrando no el misterio de su desaparición, sino el valor de reconciliarse con el pasado familiar. Hablaba de identidad, de perdón, de volver a comenzar con menos miedo. Con el tiempo, una productora independiente grabó un documental titulado Pamplona no olvida, donde se relataban los hechos con testimonios de la familia, de los periodistas y de quienes compartieron ese trayecto con ella. La pieza, proyectada en festivales de cine, no fue un éxito comercial, pero sí un testimonio duradero de lo que puede significar estar desaparecida en un país donde desaparecer casi siempre equivale a morir. Hoy, la casa de doña Estela sigue en Pamplona, con las paredes gastadas y las fotografías intactas. Sara, por su parte, reside en Cuernavaca, donde trabaja como consultora en proyectos culturales y ocasionalmente guía pequeños recorridos históricos. No volvió a usar plataformas digitales para hacerlo. Prefiere los grupos reducidos, las charlas cara a cara y la calma de vivir sin esconderse. Cada tanto regresa a Puebla para visitar la tumba de su padre. Limpia el lugar, deja flores frescas y murmura una oración corta. Lo hace sin tristeza. Si alguien le pregunta por qué sigue volviendo, ella responde, porque desaparecer no es dejar de existir, es aprender a verse desde lejos. Así, la historia que empezó con una desaparición terminó convirtiéndose en una lección sobre identidad, verdad y perdón. Un recordatorio de que, incluso en un país donde la ausencia es una herida abierta, todavía hay espacios para los reencuentros, para volver y mirar de frente el pasado sin que duela tanto. El impacto de la historia de Sara Delgado no se detuvo tras la exhumación de su padre ni con su regreso a la vida pública. Al contrario, lo que comenzó como un caso personal se transformó en un fenómeno social que puso sobre la mesa preguntas que muchos mexicanos preferían evitar. ¿Cuántas personas desaparecen porque huyen? ¿Cuántas familias sufren sin saber que sus seres queridos eligieron borrarse? ¿Y cuántas de esas decisiones están vinculadas con amenazas, corrupción o estructuras de poder que nunca rindieron cuentas? En 2024, una organización civil llamada Rastros y Raíces lanzó una campaña nacional inspirada directamente en el testimonio de Sara. El proyecto buscaba identificar y acompañar casos de desaparición voluntaria, separándolos de los archivos de personas realmente secuestradas o desaparecidas por terceros. La iniciativa fue controversial. Algunos familiares de desaparecidos consideraban que minimizaba la gravedad de los crímenes. Otros, en cambio, reconocían la importancia de distinguir contextos para no diluir esfuerzos en investigaciones mal orientadas. Sara aceptó colaborar con la organización, pero bajo condiciones claras. No quería ser presentada como víctima ni como heroína. Solo soy alguien que tomó una decisión difícil, equivocada quizá, pero real, declaró en una de las charlas. Su participación ayudó a abrir espacios de diálogo entre familias buscadoras, autoridades y expertos en derechos humanos. Empezó a dar conferencias en universidades, museos, centros comunitarios. Hablaba sin notas, con la voz serena y con la capacidad única de quien conoce el dolor desde ambos lados. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en una universidad de Guadalajara, donde una estudiante de psicología le preguntó, ¿cómo puedes vivir con el peso de haber hecho sufrir a tu madre durante 11 años? La sala se quedó en silencio. Sara respiró hondo y respondió,
No puedo y no podré nunca. Pero aprendí que el peso no se carga solo, se reparte con quienes te aman. Mi madre eligió perdonarme y eso me salvó 2 veces, cuando me fui y cuando volví. Las palabras resonaron en el auditorio y el video de ese fragmento circuló ampliamente en redes sociales. A medida que pasaban los meses, empezaron a surgir otros casos similares. Una mujer en Chiapas contactó a Rastros y Raíces para contar que su hermana, desaparecida en 2015, había sido localizada trabajando en un mercado artesanal en Guatemala. Otro hombre reveló que su tío, dado por muerto en Veracruz, en realidad vivía en Canadá con una nueva familia. No todos los casos terminaban en reencuentros felices. Algunos familiares preferían no saber más. Otros exigían explicaciones que nunca llegaron. Pero la tendencia empezó a evidenciarse. Había más personas desaparecidas por elección de las que las estadísticas oficiales reconocían. Sara se volvió una figura mediática sin buscarlo. Aceptó entrevistas en radio, periódicos, programas de televisión. En cada aparición era cuidadosa con sus palabras, evitando romantizar la huida. Desaparecer no es liberador, insistía. Es un acto de desesperación. Yo no desaparecí porque quería aventura, desaparecí porque sentí que mi vida valía menos que el secreto que cargaba. Esa honestidad cruda generó empatía en miles de personas que también habían contemplado desaparecer en algún momento de sus vidas. El efecto social fue considerable. En Puebla, la Fiscalía creó un protocolo específico para investigar casos de desaparición donde existieran indicios de partida voluntaria. No significaba cerrar expedientes ni dejar de buscar, sino ajustar los métodos. Se capacitó a agentes para identificar señales, compra de boletos de autobús a nombre propio, retiros bancarios previos, conversaciones registradas sobre empezar de nuevo. Gracias a ese protocolo, se resolvieron al menos 7 casos en el primer año, permitiendo cerrar ciclos dolorosos para familias que llevaban años en incertidumbre. Pero no todos aplaudieron. Grupos de familiares criticaron que el gobierno usara el caso de Sara para justificar la falta de investigación en desapariciones forzadas. No todas las Sara tienen la suerte de aparecer vivas, declaró una madre en una marcha en Monterrey. Mi hijo fue desaparecido, no se fue solo, no confundamos. Esa tensión entre los distintos tipos de desapariciones se mantuvo como un debate constante en medios y organizaciones. Sara entendía esa rabia. En varias ocasiones se manifestó públicamente a favor de las familias buscadoras, acompañándolas en marchas y participando en plantones frente a oficinas gubernamentales. Mi historia no borra la de nadie, dijo en una entrevista con una madre que llevaba 5 años buscando a su hija. Yo elegí irme, tu hija no. Y esa diferencia es todo. Esa solidaridad le ganó respeto incluso entre quienes inicialmente la criticaron. En 2025, el caso de Sara inspiró la creación de una obra de teatro documental en la Ciudad de México. La pieza, titulada La mujer que se borró, incluía testimonios reales de personas que habían desaparecido voluntariamente y luego regresado. Cada noche, al finalizar la función, los actores invitaban al público a compartir sus propias experiencias. Muchos confesaron haber pensado en desaparecer. Algunos admitieron haberlo hecho por días o semanas. La obra se convirtió en un espacio catártico, un lugar donde el tabú de la huida podía discutirse sin juicios. Sara asistió al estreno, acompañada de su madre. Ambas vieron en silencio cómo actores reconstruían fragmentos de su vida. La salida de Pamplona, la llegada a Oaxaca, el cambio de identidad. Doña Estela lloró en varias escenas, pero no con tristeza, sino con una mezcla de orgullo y aceptación. Al terminar, ambas subieron al escenario para una breve sesión de preguntas.
Una mujer desde el público preguntó, ¿qué le diría hoy a la Sara que se fue en 2012? Ella respondió sin dudar, que está bien tener miedo, pero que correr no siempre es la respuesta. Esa frase quedó grabada en carteles que la producción comenzó a distribuir en redes. El teatro agotó funciones durante 3 meses consecutivos y fue invitado a presentarse en otros estados. En cada ciudad, la recepción fue similar. Lágrimas, aplausos, conversaciones profundas. La obra no ofrecía respuestas fáciles, pero sí abría la posibilidad de hablar sobre temas que antes se consideraban intocables. Mientras tanto, Rafael Muñoz publicó finalmente su libro Desaparecidos en Vida, donde dedicó un capítulo completo a Sara y otros 5 casos similares documentados en México. El texto, aunque extenso y técnico en partes, logró capturar la complejidad de cada historia sin caer en moralismos. Se convirtió en material de estudio en facultades de Sociología, Derecho y Comunicación. Varias tesis de posgrado se basaron en sus hallazgos. Sara misma escribió un ensayo para una revista literaria, donde reflexionaba sobre la identidad fragmentada y el derecho a empezar de nuevo. Decía, en México, la desaparición siempre se asocia con la muerte. Pero hay muertes en vida. Yo morí el día que decidí irme y renací cada vez que alguien me preguntó mi nombre falso. Hoy soy todas esas versiones. La hija perdida, la guía anónima, la mujer que volvió. No elegir entre ellas es mi manera de sobrevivir. El ensayo fue ampliamente compartido y estudiado. Con el tiempo, su relación con su madre se consolidó. Doña Estela dejó Pamplona y se mudó a Cuernavaca para estar cerca de Sara. Compartían comidas, caminatas por el centro, tardes tranquilas en el jardín. Nunca volvieron a hablar de los 11 años perdidos como una deuda pendiente. Simplemente los entendieron como parte del camino que las llevó a ese momento de paz. Una tarde, mientras preparaban café, Estela le preguntó, ¿alguna vez te arrepentiste de haber vuelto? Sara se quedó pensando unos segundos. No, respondió, me arrepiento de haberme ido sin despedirme. Pero regresar fue la decisión más difícil y la más correcta. En las comunidades rurales de Puebla y Oaxaca, el nombre de Sara Delgado comenzó a mencionarse como sinónimo de esperanza complicada, de verdades difíciles de aceptar, pero necesarias de enfrentar. Niños y jóvenes escuchaban la historia en escuelas, donde maestros la usaban para hablar sobre identidad, migración interna, trauma familiar, no como lección moral, sino como reflejo de una realidad que muchos vivían en silencio. Hoy, Sara sigue conduciendo tours ocasionales, pero ya no para esconderse. Lo hace porque disfruta compartir historia, porque cree en el poder de caminar y conversar. Sus grupos son pequeños, mixtos, a veces conformados por extranjeros, otras veces por mexicanos que buscan reconectarse con su país. Al final de cada recorrido siempre dice lo mismo. Las ciudades tienen memoria, pero también tienen olvido. Depende de nosotros decidir qué recordar. Su historia dejó una huella imborrable en el tejido social de México. No resolvió el problema de las desapariciones, ni cerró las heridas abiertas por décadas de violencia, pero sí mostró que incluso en las narrativas más oscuras puede haber matices, complejidad y, al final, la posibilidad frágil pero real del perdón.